no trabajó directamente conmigo, pero me abrió las puertas a ciertos procesos vivenciales donde yo podía experimentar quién estaba siendo yo o cómo era mi manera de ser y cómo mi manera de ser tenía que ver con la construcción de relaciones. Y ahí conozco el coaching. Entonces me metí a trabajar profundamente conmigo hasta que me di cuenta. A ver, el proyecto fue cuando yo empecé a entrenarme y empecé a trabajar conmigo, el proyecto avanzó, el proyecto, hoy hay un portal en la ciudad de Buenos Aires divino que tiene que ver con aquel inicio, digamos, yo ya no estoy trabajando más en el gobierno, este portal se ha transformado Digamos que mucha gente, sentaste las bases para que ese pero las proyecto... bases, Sí. exacto, pero las bases funcionaron, permitió eso que se interconectaran todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que Mirá todos que los colegios de la Ciudad de Buenos Aires se conectaran entre sí. Fue un proyecto que fue pionero y que fue disparador de muchos otros proyectos. Toda la gente que hoy está en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni debe saber esa historia. Pero es un lindo momento para que se enteren. Mirá. Pero yo considero que al menos para mí fue un proyecto interesante en función de que me permitió desarrollarme en un liderazgo que no había aprendido en la universidad, en el que tuve que trabajar después y sobre el que tuve que trabajar después. A ver, y hablo de una carrera que por lo general los licenciados en sistemas trabajan con equipos, trabajan con personas y hacen que las personas interactúen entre sí. Claro, después cuando de haberme entrenado me di cuenta que el problema que teníamos dentro de ese equipo es que las personas que eran tan genias en lo que hacían, que creían que cada uno de ellos era el que iba a salvar el proyecto, entonces no necesitaba conversar con el resto. Claro, era como que trabajaban individualmente. Individualmente. Hacían el equipo, nos formaban esa entidad como equipo. Exactamente. Y mi rol como líder fue generar las redes para que ellos pudiesen conversar. Cuando empezaron a conversar, la cosa empezó a fluir con una velocidad tremenda, porque fue darse cuenta que ninguno de ellos tenía el todo en sus manos y que todos dependían de alguien más y que abrir conversaciones era la solución para cualquiera de los problemas que cada uno tenía individualmente. Así que fue buenísimo tanto para el proyecto como para mí, porque el proyecto avanzó y yo entendí que mi liderazgo era casi vital en ese proyecto innovador. Y lo más innovador no era la tecnología, sino la habilidad de conversar entre las personas. Cosa que hasta ese momento... El factor humano. Sí, y en un lugar, para mí, las instituciones estatales, el factor humano no es algo que se tenga tanto en cuenta. Y cuando las personas se las empieza a tener en cuenta, por supuesto que los resultados empiezan a ser novedosos y bien diferentes. Ahora, lo que me pasó a mí en lo personal es que adquirí una nueva profesión, porque después de darme cuenta en la efectividad del resultado que había tenido solo con trabajar conmigo, y empezar a aplicar algunas de las cosas que yo había aprendido para mí con algunos de los integrantes de mi equipo, descubrí que había otra cosa que me gustaba mucho, y empecé a estudiar coaching, ¿no? Lo que me gustaba mucho era esto de la conexión y el contacto humano. 2000, ya llevo 20 años en el coaching. Certifiqué en crear contextos y rápidamente me puse a trabajar como formadora en la escuela, pero tenía como visión que eso, en ese momento todavía los coaches ontológicos no eran considerados profesionales del coaching. Esto pasó en el 2015. En el 2015, en el Congreso fue cuando declaramos al coaching como profesión, pero hasta ese momento todavía los coaches no se consideraban profesionales. Y yo creo que cuando entro a trabajar en la escuela, entro con la visión de, primero, aprender a ser formadora en una profesión tan particular que nosotros trabajamos desde la experiencia y desde, primero, la transformación nuestra como seres ontológicos, para después trabajar con otros. Y la verdad es que es un camino de ida, porque creo que no dejé nunca más de trabajar conmigo. Y después ver cómo hacer para que eso, que hasta ese momento era un oficio, se transformara de algún modo en profesión. Pero requería que le demos cierto seniority a las formaciones. Por eso, cuando me ofrecen trabajar en la asociación,
abrimos una nueva dirección, la dirección de escuelas formadoras no existía hasta ese momento. Ah, mirá que la inauguré yo. vos ponés todo, vos haces todo, es una cosa, y después, y encima humilde, porque es humilde. Sandra no te muestra. No, es que en verdad no existía. En la gestión de Alejandro Marchesán, Sí. fue cuando él me propone trabajar en escuelas formadoras y teníamos que empezar de cero, porque no existía antes, porque los directores de escuelas no estaban acostumbrados a conversar. La verdad es que no logré yo en mi gestión tampoco. Las reuniones ahora son mensuales, eso lo logran en dos gestiones después de la mía. Pero fue la intención de esa dirección tenía que ver con darle ciertos estándares a las formaciones y unificar los estándares. Y lo logramos en el 2015 con el Congreso, básicamente. Cuando se definen las competencias de coaching, logramos... ¿La 7 de SECOP? Las 7 SECOP, fue un logro. Así que no es que por eso decía, no tengo un currículum tan largo, estuve en muy poquitos lugares haciendo muchas cosas. Sí, pero con mucha huella, ¿no? Digámoslo, como que... Y Sandra, si me tendrías que contar, ¿qué te aportó a vos como persona el coaching? Bueno, empezar por desarrollarme profesionalmente en mi otra profesión. Sí. Yo desarrollé mi liderazgo en el área de sistemas a través del coaching ontológico. Eso fue lo primero. Lo segundo, creo que el coaching es un estilo de vida. Yo siempre recuerdo los deseos que yo tenía de chica, ¿no? Yo quería ser madre de 4 hijos, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que quería. Lo que escuchaba del universo es que eso era casi como imposible. 4 hijos, imposible de mantener 4 hijos, imposible de cuidar 4 hijos, como que ya, hoy estamos, antes creo que en la época, no sé si de nuestros abuelos tener muchos hijos era común. En esta era moderna tener muchos hijos no es lo más común, claro. Y todavía muchos lo ven como, wow, tenés 4 hijos. Somos pocas las que nos animamos, las parejas que nos animamos a tener 4 hijos. Y yo creo que desde el coaching yo pude aprender a desafiar lo que estaba establecido. Yo no encuentro hoy áreas en las que crea que hay imposible. ¿No? Creo que hay dificultades, creo que hay cosas que son menos simples que otras, pero no creo que haya imposibles. Creo que si me propongo algo, es porque es posible. Después tendremos que ver cuál es el grado de dificultad de eso. Y creo que esa manera de mirar me la aportó el coaching, ¿no? Bueno, tal vez tenga que aprender, tal vez tenga que entrenar, tal vez tenga que revisar cuáles son las creencias que me dejan en la cajita chica y no me dejan ir por esas cosas que para mí son importantes. Y lo más interesante me parece que es cómo evitar las frustraciones. Esto tiene que ver con... yo escucho mucha gente cambiando sus deseos o cambiando sus resultados porque no puede, ¿no? Y cuando hacemos eso juzgo que entramos en un proceso de frustración y hasta de sensación de injusticia, de que la vida no nos da la oportunidad de... Entonces yo creo que me evito esos lugares cuando desafío la creencia de imposibilidad respecto de algún resultado. Y eso me lo dio el coach, ni más ni menos. Qué genial. Y contémosle, como para cerrar, cómo nace ECOP y qué es ECOP. ECOP nace de algo que parecía imposible, básicamente. Este sueño que tenías ahí, ya habían pasado ¿cuántos años? No, habían pasado muchos años. ECOP tiene 10, habían pasado 10 años. 10 años. El año que viene cumple 10 años ECOP. En febrero del año que viene, en el 2011, cumple 10 años. Habían pasado ya 10 años. Sí. Primero se llamó Sentidos. Sí. Y después, por una cuestión más formal, ECOP nació primero como la unión de... yo fundo Sentidos con mi hermana, sí. Y después nos separamos porque profesionalmente no coincidíamos con nuestros intereses y ECOP pasa a ser fundación.
o sea, Sentidos pasa a ser fundación y como requisito formal nosotros teníamos que tener un nombre más real y no tan de fantasía, entonces... Porque digamos que es una escuela de formación de coaching. Es una escuela de formación de coaching, de coaches, y el nombre de la escuela es Escuela de Coaches Ontológicos Profesionales. Esa es la sigla de ECOP. Y todos informalmente le llamamos ECOP, es como el nombre amistoso. ECOP nace porque cuando yo trabajaba en la escuela en la que me había formado, había alcanzado el rol de responsable académica de la escuela, era quien definía cuál era la línea de formación y era quien, junto con el director de crear contextos, definíamos hacia dónde íbamos. Él decide no formar más coaches y decide dedicarse a un área más de graduados. Yo me quedo con la sensación de que para mí no había sido suficiente. Y la verdad es que en ese momento no pensé que era una posibilidad crear una escuela, y yo había adquirido, a mi juicio, muchos años de experiencia formando coaches. Así que tomé la línea inicial de la que venía y fundamos Sentidos en ese momento, bueno, con Lorena Vega, pero había otros coaches que también nos venían acompañando y nos venían siguiendo, y formamos Sentidos. Ahí nace como un proyecto que parecía tremendamente imposible, tener una escuela de coaching. Iniciamos de muy abajo, empezamos con muy poquito, empezamos con primero la confianza de quienes teníamos más cerca, y fuimos creciendo, ya vamos a cumplir 10 años. De hecho, de ser 2 personas pasó a ser un equipo, y de ser un equipo pasó a ser una fundación, así que ECOP nace como un resultado que parecía imposible y hoy es... Y hoy somos 100 y pico en la comunidad, porque... Sí, de los que están presentes, porque en realidad hay muchos más coaches que han sido certificados por ECOP, que hoy no están en la cotidiana, digamos. Sí, sí, sí. Tenemos varias camadas ya de coaches certificados, y a mí lo que me da orgullo es saber que son coaches que están trabajando como coaches. Claro, también Que la pasa escuela... mucho eso, que se reciben o certifican y después no siguen con la carrera. Exacto, y la verdad es que siempre mi aspiración fue que quien certificara o se formara como profesional del coaching, más allá de hacer un proceso individual y personal, que después pueda vivir del coaching. Claro. Es una como oportunidad también laboral. Sí, y además, a ver, estamos hoy en cuarentena, y yo creo que los coaches somos los únicos profesionales que no dejamos de trabajar. No, se nos triplicó el trabajo, es más. Sí, tenemos más trabajo, sí. Y hay mucha más necesidad incluso de conversar, que es un poco la posibilidad que da esta herramienta del Zoom, ¿no? Sí. Y los coaches no necesitamos mucho más, con eso nos alcanza. Sí, exactamente. Así que bueno, te agradezco, San, este tiempo que nos dedicaste, que nos regalaste. Sos muy generosa, sabes que te quiero mucho. Para mí, además de ser el lugar en donde certifiqué, para mí es una amiga. Te conocí allá por el 2018, cuando... De casualidad. Vos viste que fue re loco eso, porque bueno, me invita a Teddy a formar parte de la COP como voluntaria, que estaba formando, justo estaban haciendo el EACO. Sandra fue presidente del EACO 2018, así que bueno, ahí la conocí, y un ser maravilloso al que quiero mucho, me acompañó en mis peores momentos de la formación. La declaré como mía contable, vos me acompañaste. Estaba en otra escuela, no pude certificar en la otra escuela, y me pasé a la de ella y hice un año más. Digamos también que esto es muy importante, que tu escuela, Sandra, además de capacitarte en las 7 competencias de las 7 SECOP, también brindás las 15 competencias de la ICF, y eso es magnífico, porque digamos, en muchas escuelas eso no lo tienen, y está muy bueno esa distinción, y poder saber de qué se tratan otras competencias. Sé que la ICF ahora lo está achicando,
me llegó un rumor de que están haciendo como 8, bueno, no sé. Pero, digamos, en el momento en que yo necesité todas las competencias, digamos que tu escuela me lo facilitó, yo no tenía noción de las otras competencias que brinda la ICF, que digamos que la ICF es la Federación Internacional de Coaches, y que fue la primer federación, ¿no? A nivel mundial. A nivel mundial sí. Y a ver, a mí me pasa con esto, Cari, que tiene que ver con poder integrar, ¿no? Si es útil y le da calidad al hacer del coach, entonces bienvenido sea. Después, nosotros, cada uno puede ir definiendo para qué lado orientarse, si va a ser más fuerte en las 7 competencias de la COP o va a ser más fuerte en las 11 de la ICF. No obstante, a mi juicio, son un complemento, ¿no? Cada uno, Claro. Hay muchas que se parecen, que son muy parecidas, y hay otras que, si bien no están definidas tal cual, creo que están incluidas en alguna otra. Claro. Bueno. Entonces, si son complemento y una se interpone con la otra, siempre está bueno incluir. Siempre está bueno integrar, como se llama este programa, Integrándonos Coaching, integrar también las competencias, pero la verdad que es muy valioso. Me encantó hacer el último año en tu escuela, porque digamos que el proceso de avanzado que tiene Sandra es para gente que ya terminó los 2 años y está en una etapa de como de competencias avanzado. Y bueno, y ahí practicamos las conversaciones y digamos, nos habilita a tener una mayor calidad como profesionales. Sí, e incluso no tiene que ver solo con ser ya profesional, sino hay muchos estudiantes de coaching que por ahí hicieron sus 2 años formales y no logran certificar. Y a mí me parece que el entrenamiento que vos hiciste, Cari, y ahí reconozco que vos entraste en un procesazo, me parece que ese entrenamiento nos revela que lo que nos está faltando tal vez no tiene que ver con la formalidad, o sea, cursar o cumplir con los trabajos, sino con cierto proceso personal que no fue desarrollado durante esos 2 años, que cuando lo terminamos de hacer aparece rápido la competencia del coach, porque está en la sabiduría del profesional ya. Claro, claro, y está en el ser. Yo soy muy de hacer las cosas en tiempo y forma, y me tenía que certificar en los 2 años, y cómo puede ser que hice 2 años y no me certifique. En mi mente del deber ser, eso no tenía lugar, o sea, no podía ser, no me lo podía pasar a eso a mí. Sin embargo, sí me pasó, y después lo terminé agradeciendo, porque fue mi proceso duró 3 años. No 2. Y bueno. Y además que los coaches trabajamos con el deber ser de los coaches, si no lo elaboramos. Pero mi deber ser, viste, yo la exigente tenía ahí muy alto, y cómo puede ser que llegue diciembre y no certifique. Y no era mi momento, me faltaban tiempo, y tenían razón en la ELAC, en la Escuela Latinoamericana de Coaching, donde hice los 2 años, tenían razón, me faltaba un poquito más. Y bueno, así que te agradezco ser parte de mi proceso, te agradezco que estés en mi vida, y todo este tiempo que nos dedicaste, Sam. Gracias a vos por darme el espacio y dárselo a ECOP también. Gracias, Cari. Que quiero tanto, está en mi corazón y soy parte de la comunidad. Así que bueno, nos despedimos, mandándoles un beso a todos nuestros oyentes. Por cualquier contacto que quieran tener con ECOP, me avisan o googlean ECOP y rápidamente los va a llevar a la página de Sandra Vega, que es la directora y fundadora. Así que bueno, gracias, San, un beso grande. Gracias, Cari. Y nos seguimos encontrando. Gracias.